ahora sí. Cuando hablamos de análisis de regresión, hablamos de un análisis de dependencia. ¿Qué significa análisis de dependencia? Significa de que tenemos una variable dependiente que está en función de una o variables explicativas. Entonces, eso es análisis de regresión, es lo mismo que análisis de dependencia. En análisis de regresión tenemos el análisis de regresión simple, en la cual solamente tenemos una variable independiente, una variable explicativa. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una X y tenemos una Y. X explica a Y. Cuando hablamos de análisis de regresión múltiple, ¿cuál es la diferencia con la regresión simple? La diferencia es que existen dos o más variables explicativas, también llamadas variables independientes. Es decir, la variable dependiente no solamente está explicada por un factor, sino está explicado por dos o más factores. Y desde luego, el análisis múltiple siempre es más adecuado porque es muy difícil que una variable dependiente pueda ser explicada por un valor o por un factor, ¿no? Generalmente hay varias variables explicativas que van a señalar la explicación o el comportamiento de una variable dependiente. ¿Okay? Entonces, esa es la primera definición de lo que es un análisis de regresión, y la diferencia de lo que es el análisis de determinar es qué determinan los salarios. Los salarios va a ser mi variable dependiente. Esta variable dependiente está medida en observaciones, por ejemplo, en bolivianos mensuales. Y mi otra variable explicativa va a estar, por una parte, tengo una variable explicativa que es la educación, por ejemplo, medida en años o en cantidad de años de estudio, o pueden ser niveles de estudio. Y la otra variable es la experiencia laboral, que también la puedo medir en años de experiencia laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaría? Un elemento importante son los parámetros. En estos parámetros tenemos el intercepto, y tenemos, por otra parte, también un parámetro que se llama beta 1, que este parámetro es la pendiente de cuánto aumenta el salario por cada año de incremento en la educación. Manteniendo constante, aquí hay un término importante que es el ceteris paribus, es decir, manteniendo lo demás constante. Y por otra parte, también tenemos otro parámetro que es el parámetro beta 2, que este es un parámetro pendiente. Refleja el parámetro pendiente. El parámetro pendiente nos refleja de la experiencia, nos refleja cuánto aumenta o disminuye el salario por cada año adicional de experiencia laboral. Y desde luego manteniendo constante o ceteris paribus la educación. Entonces, como ustedes pueden apreciar, las pendientes tienen una interpretación meramente matemática. De igual manera, en un modelo de regresión tenemos lo que es el coeficiente de intersección, o también llamado intercepto. Este valor también lo podemos interpretar matemáticamente. Si ustedes recuerdan, lo que en una línea recta, la definición matemática del intercepto es aquel valor numérico, el cual es independiente de cualquier variable explicativa o de cualquier X, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo interpretamos este parámetro beta sub 0? Básicamente nos va a reflejar el salario promedio para personas que no tienen educación, es decir, 0 educación o 0 años de educación, y para personas que tienen 0 experiencia laboral. Entonces, lo importante es que acorde
estos parámetros, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, deben tener una coherencia acorde a la teoría o acorde a lo que esperaríamos de forma lógica, ¿no? Económica y financieramente. Por ejemplo, este parámetro beta sub 0 debe ser no negativo, es decir, no hay salario negativo, ¿no? Yo no, mi salario, si no tengo educación y si no tengo experiencia laboral, mi salario no puede ser menos 2.000 bolivianos al mes, o mi salario es 0 o es mayor que 0, porque el salario tiene una expresión económica no negativa, entonces debe guardar esa lógica. Y por otra parte, acorde a la teoría, yo esperaría de que el parámetro beta 1 tenga signo positivo, es decir, ¿qué significa eso? Significa que las personas que tienen más educación van a tener mayor salario. Y por otra parte, también esperaría de que el parámetro beta 2 tenga signo positivo. ¿Por qué signo positivo? Porque en la medida que las personas tengan mayor experiencia laboral, por lo tanto, eso se va a ver reflejado con mayor salario. Bien, vamos a continuar con la participación. En este caso, vamos a darle la palabra a Jimena Sánchez. Jimena Sánchez, si nos puede decir algo sobre esta lectura en particular. Giovanna Yavi. Lisette Solís. Rodríguez Aguilera. Perdón, Solís Rojas, Lisette. Rodríguez Aguilera Carla Fernanda. Lorien Nadia Ligerón. L'Equipe Cayo Araceli. Diana Yelín. David Santiago Arancibia. Solamente estamos pidiendo participación, por cierto, ¿no? Y desde luego es evaluado. Jimena Carvajal. Miguel Ángel Copa. ¿Dice? Luis Miguel Ángel. Sí, sí. ¿Quiere hacer algún comentario de esta lectura? Bueno, hasta el momento lo que indicaba era que, o sea, esto es de forma lineal, como dice, pero si abocamos al suelo y son puro positivo, como indica, esa se puede decir, esa ecuación lineal es ascendente, descendente, o eso es de acuerdo a lo que uno va estudiando o lo que va a estudiar, ¿no? Para como variable dependiente. Y otra, ahí donde decía sobre el sueldo, en la primera variable independiente, que era beta sub 0, se podría tomar, ¿no? como base el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo y luego ya aumentar lo que es educación, la experiencia. Y bueno, algunos profesionales no solamente tienen el sueldo como ingreso, sino también tienen inversiones
que le ayuda, ¿no? Que le ayuda a tener mayor ingreso. Y eso sería alguna constante, ¿no? Como la variable U que tenía ahí en la fórmula. Sí, correcto. Permítame, usted, Miguel Ángel, ¿no? Sí, correcto. Si hablamos de un modelo de salarios, básicamente el intercepto nos va a reflejar, vamos a esperar que nos refleje el salario mínimo, ¿no? El valor. Y por otra parte, todos aquellos factores que no se incluyan, por ejemplo, usted hablaba de la riqueza financiera, ¿no? La riqueza financiera básicamente puede tener una alta correlación con el salario, es decir, si yo tengo un conjunto de inversiones, activos que tienen por ahí algún retorno, obviamente eso va a estar correlacionado con mayores ingresos. Entonces, si no incluyéramos un factor relevante, una variable relevante, eso se va al término de error, que puede ser un problema si en realidad la variable es realmente es importante. Eso es lo que se conoce como un problema de variables omitidas. En realidad, un modelo de regresión lineal múltiple, también llamado modelo de regresión múltiple, puede expresarse como una variable dependiente donde tenemos un intercepto, luego tenemos parámetros pendientes que son los beta 1, beta 2 y podemos tener inclusive hasta k variables, ¿no? Esta es la notación general para un modelo de regresión múltiple. Por cierto, nuestra reunión tiene un minuto pendiente. Simplemente para ir recapitulando esta sesión virtual, lo que es importante señalar es que un poco